número 7, significa perfección, pero también significa reposo. Amén. Entonces, yo quiero de que nosotros veamos, ¿verdad? Esto. Por ejemplo, el aposento número 1 que yo veo en la Biblia está en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 19. Este es el aposento de Elías. Este es el aposento de la reconciliación. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra reconciliación, dice que es cambio de relación entre Dios y el hombre, porque el hombre deja de vivir conforme sus pensamientos o sus ideas y empieza a vivir conforme los propósitos del Señor, conforme su voluntad, conforme la guianza de su espíritu. Por ejemplo, dice en Primera de Reyes, capítulo 17 y versículo 19, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, pero Elías contestó, dice, dame a tu hijo. Dice, entonces tomó el cuerpo del niño, dice, de los brazos de la madre, dice, lo cargó por las escaleras, dice, hasta la habitación, oigan eso, dice, donde él estaba alojado, dice, y lo puso sobre la cama. Este aposento, ¿verdad? Está titulado como el aposento de la reconciliación, porque cuando nosotros vamos a ver, ¿verdad?, este pasaje a la Biblia, ahí nos habla sobre una viuda, ¿verdad? Sobre esta mujer que tenía un hijo. Entonces, dice, ¿verdad?, de que el Señor le había hablado a ella para que recibiera, ¿verdad?, a su siervo. Pero cuando llega él, viene ella, ¿verdad? Y le dice de que ella no tenía nada. Viene él y le dice, dame de beber, dame de comer, ¿verdad? Pero entonces la Biblia muestra de que ella le dice que tenía solo un poco de harina. Dice que tenía un puñado de harina. Yo me imagino es esto, ¿verdad? Un puñado de harina. Y dice que hasta abajo de la jarrilla que tenía un poquito de aceite. Entonces vean esto, que cómo viene el profeta, ¿verdad? Y le dice a ella, le dice, dame a mí primero, le dice, o sea, ve, porque viene ella y le dice, yo voy a preparar un poco ahorita, dice, y luego pues me dejaré morir con mi hijo. Entonces viene el profeta y le dice, dame de comer a mí primero, porque dice el Señor de que va a tener abundancia de harina y de aceite. Entonces lo que yo quiero de que nosotros veamos es de que en ese tiempo, ¿verdad? En ese tiempo, para esa mujer lo que ella necesitó fue fe. Para decir, bueno, yo le creo al profeta, yo creo de que sí, va a haber abundancia de harina, abundancia de aceite. Pero aquí, ¿verdad? Cuando nosotros vamos, ¿verdad? Es el aposento de la reconciliación, porque viene ella, ¿verdad? Luego la Biblia muestra de que a ella se le murió su hijo. Pero el profeta, ¿verdad?, utilizó al Señor, porque el profeta, ¿verdad?, en este caso hizo un milagro, ¿verdad?, porque dice que el hijo revivió. Entonces es de la reconciliación, porque dice que cuando ya el hijo había revivido, ¿verdad?, entonces viene ella y le habla al profeta y le dice, ahora sé, le dice, que si eres un hijo de Dios, que si eres un siervo del Señor. Entonces ocurrió, ¿verdad?, un milagro en este tiempo, ¿verdad?, en este aposento, porque ella le dio dónde vivir, ella tuvo fe, ¿verdad?, en creer al Señor. Entonces cuando ella ya había visto la mano del Señor, entonces le dice, ¿verdad?, al profeta, le dice, ahora sé, le dice, ahora creo. O sea, en otras palabras, viene ella y se reconcilió con el Señor, ¿verdad?, porque eso quiere decir de que la fe de ella pues estaba escasa, ¿verdad?, en ese momento. Entonces lo que yo quiero de que nosotros veamos es de que dentro de nuestra casa es muy importante cuando nosotros entramos en un tiempo de reconciliación. Esto pues definitivamente, ¿verdad?, en este caso era entre ella y el Señor, y pues pienso yo de que es algo muy importante para la vida del cristiano. Yo, por ejemplo, yo le digo a los jóvenes en la iglesia, les digo, yo pienso que hay dos decisiones en la vida que son demasiado importantes, porque a uno le marcan la eternidad. Y número uno es cuando uno decide seguir a Cristo, porque la fe que uno tiene por el Señor a uno le marca la eternidad, le cambia a uno la vida. Y otra decisión, les digo yo a ellos, es muy importante, y es el cónyuge con el que uno se vaya a casar, porque yo he visto, ¿verdad? Nosotros hemos visto muchas parejas donde se equivocan, ¿verdad? Y se quedan con una pareja al final. Tal vez cuando eran novios estaban los dos en el evangelio. Se casan, jamás volvieron a regresar a los pies de Cristo. Entonces, cuando nosotros vamos esto con el hecho de que ellos no regresen a los pies del Señor, o sea, ya les marcó una eternidad. Entonces, lo que yo quiero de que nosotros veamos, ¿verdad? De que ahorita, ¿verdad? Por cuanto nosotros
Vemos, ¿verdad? Aquí matrimonios. Es muy importante de que en nuestro aposento haya reconciliación, ¿verdad? Ya que dentro de los matrimonios ustedes saben de que hay dificultades, hay diferencias, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a la Biblia dice que el Señor le dio su ayuda idónea al varón, y donde está la idoneidad no es porque somos iguales, no, es que somos totalmente diferentes. Entonces cuando uno cae, el otro lo levanta. Si los dos fuéramos iguales, entonces caemos los dos juntos. Pero la Biblia a nosotros nos muestra, ¿verdad?, de que son mejores dos que uno, ¿verdad? Porque así lo muestra, cuando uno cae, pues el otro lo levanta. Entonces la reconciliación en nosotros es muy importante dentro de nuestro aposento, ¿verdad? Porque marca la paz, marca la tranquilidad del matrimonio, del cónyuge, ¿verdad? Esto es muy importante dentro de una casa. Yo siempre he dicho y le digo a la iglesia, el centro de una casa es el matrimonio, porque los hijos no pueden estar bien si el matrimonio no está estable. Entonces, lo que marca dentro de una casa es el matrimonio, porque el matrimonio tiene que estar estable en realidad para que fructifique todo, para que fructifiquen los que están a nuestro alrededor. Entonces, la reconciliación, ¿verdad? En este punto es muy importante, porque entonces nosotros vivimos en paz. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, de que el orgullo a uno lo hace sentir fuerte, pero nunca feliz. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de tener presentes, ¿verdad?, dentro de nuestra casa, que nosotros necesitamos una reconciliación, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad?, con el Señor, pero nosotros teniendo al Señor, entonces nos es más fácil, ¿verdad?, perdonarnos unos con otros dentro de casa, porque ustedes saben de que dentro de un matrimonio, ¿verdad?, siempre hay más de algún inconveniente, siempre hay más de alguna diferencia. A veces es fácil de solucionarlo, pero otras veces no. Entonces, lo que yo quiero de que nosotros veamos, ¿verdad?, es que si algo tiene que obrar para bien dentro de nuestra casa es la reconciliación. Esto es algo que nosotros debemos de buscar hacerlo, ¿verdad? El pastor daba un tema hace unos días sobre la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces, esto es algo que nosotros debemos de entender en realidad, porque dentro de nuestra casa nosotros tenemos que saber qué obras hay dentro de nuestra casa. Nosotros nos ha pasado con el pastor de que nosotros vemos en la iglesia y sabemos muchas cosas de los patojos y los papás ni en cuenta. Entonces nosotros vemos cosas de ellos, hablamos con ellos, los atraemos a ellos, y los papás ni en cuenta, pero nos hemos dado cuenta de que es por la falta de reconciliación. Entonces a veces uno se enfoca más en el problema, más en el orgullo, y se olvida en realidad que la reconciliación trae restitución dentro de nuestra casa. ¿Ven? Entonces yo quiero de que nosotros veamos, ¿verdad?, la importancia de la reconciliación dentro de nuestro aposento, ¿verdad? Porque cuando nosotros vamos a ver dentro de un aposento hay camas, ¿verdad? Y las camas son figura de reposo. O sea, ninguno de nosotros tenemos nuestra cama, decir, bueno, ahorita me voy a ir a acostar a la cama porque me voy a poner a trabajar. Entonces no se puede, ¿verdad? Sino ¿por qué? Porque nosotros sabemos de que vamos a recostarnos porque necesitamos descanso, porque necesitamos reposo. Entonces dentro de nuestro aposento, ¿verdad?, primero pues tiene que haber reconciliación. En Segunda de Reyes, capítulo 4 y versículo 10, ahí habla del aposento de Eliseo, ¿verdad? Este era el aposento de Elías, este es el de Eliseo. Y vean que este es el aposento de la gracia, dice. Entonces dice la palabra del Señor aquí, dice, construyamos un pequeño cuarto, dice, en el techo para él, dice, y pongámosle una cama, vean eso, una mesa, una silla y una lámpara. Dice, así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. A mí me llama mucho la atención, ¿verdad?, ver esto, porque aquí ya no habla de una viuda, sino ahí habla de una mujer rica. La Biblia muestra de que esta era una mujer rica, ¿verdad?, donde ella veía al profeta que llegaba de vez en cuando, ¿verdad? Entonces dice de que ella le dijo a su esposo, construyámosle un cuarto, ¿verdad?, al siervo del Señor, porque ella dispuso a ayudarlo, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención porque le dice, pongámosle ahí una cama, dice, es figura, ¿verdad?, de, como les decía, de reposo, dice, una mesa, dice, es figura de una comunión dentro de casa, ¿verdad? La silla donde descansa, dice, y una lámpara, o sea, había una luz ahí. Lo que yo quiero de que nosotros veamos, ¿verdad?,
es de que cuando nosotros vamos a ver este pasaje a la Biblia, muestra de que el profeta le pregunta a ella, le dice que qué quería ella a cambio por la disposición que ella había tenido de poder bendecirlo a él. Entonces viene ella y le dice que nada. Pero dice que el profeta se quedó con eso, bueno, ¿y qué puedo darle? Entonces dice que le preguntó a su siervo Giesi, ¿verdad? Y le dice, ¿qué podemos darle? Porque es rica. Entonces, queremos darle algo por la disposición que ha tenido de bendecirnos a nosotros, de recibirnos cuando nosotros venimos. Entonces dice que Giesi le dijo a él que ella tenía todo, pero que no tenía un hijo. Entonces lo que yo quiero de que nosotros veamos acá es de que en este aposento había gracia. Ella se despojó delante del Señor, ¿verdad? Se despojó para el siervo del Señor. Y entonces dice de que el profeta, dice de que le dijo a ella el siguiente año, en estas fechas, le dice, tú darás a luz, tendrás un hijo. Entonces lo que yo quiero de que nosotros veamos aquí es de que había gracia, o sea, este es un don del Padre. Cuando nosotros vamos a la Biblia, ahí muestra los dones del Padre, los dones del Hijo, los dones del Espíritu Santo, pero la gracia es algo que viene de Dios Padre, ¿verdad? Es algo que el Señor a nosotros nos da. Cuando nosotros vamos a ver las Escrituras, a nosotros nos muestran que si nosotros buscamos al Señor, dice de que Él nos da gracia ante los hombres. Entonces, a veces el problema del ser humano es de que busca gracia delante de los hombres antes que de Dios, y con el ser humano uno nunca queda bien. Entonces buscamos por el lado equivocado. Entonces lo que yo quiero de que nosotros veamos aquí es de que este ejemplo en las Escrituras a nosotros nos muestra esto muy claro, que ella decidió, ¿verdad?, agradar en ese tiempo, ¿verdad?, al Señor. Pero yo quiero de que nosotros veamos, ¿verdad?, de que cuando nosotros decidimos buscar al Señor, definitivamente el Señor le da gracia a uno y el Señor derrama de su bendición. En este caso, les digo, esta mujer era rica, pero era estéril. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, ¿verdad?, de que una persona estéril definitivamente pues no da fruto, ¿verdad? Espiritualmente hablando, nosotros hemos visto mucha gente estéril, ¿verdad?, que nunca da frutos, pasa tal vez congregándose, buscando al Señor, tal vez por años, y al final su condición siempre es la misma. Si algo nosotros podemos decirles como pastores es de que nosotros, las personas que hemos visto que han abierto su casa, ¿verdad?, para abrirle camino al pueblo del Señor, se han quedado muy bendecidos. Nosotros, les digo, como testimonio vivo, nosotros hemos visto, ¿verdad?, por este pasaje, en una oportunidad, ¿verdad?, nosotros hemos pasado muchos procesos dentro de la congregación, y nosotros nos salimos del lugar donde nosotros estábamos, y un hermano en la iglesia le dijo al pastor, yo voy a dar mi casa para la iglesia. Dijo, bueno, nos fuimos. Ellos, les digo, eran una familia que todas las semanas ellos llegaban, que presten los 20, que presten los 50, porque pasaba mucha escasez. Cuando ellos le abrieron camino al pueblo del Señor, porque la Biblia muestra esto, nosotros lo vimos literalmente. Cuando nosotros nos salimos de ahí, estuvimos ahí solo 5 meses, ¿va? Y cuando nosotros nos salimos de ahí, ellos se quedaron con motos, se quedaron con 2 carros, no volvieron a prestar dinero. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra de que toda aquella persona que le abre paso al pueblo del Señor, Dios lo bendice, y dice ahí de que lo bendice con oro. O sea, entonces definitivamente nosotros debemos de saber dónde sembrar, porque hay bendiciones en realidad que son eternas, que vienen de parte del Señor. Por ejemplo, ahorita nosotros nos dimos cuenta en la casa donde nosotros estábamos, nosotros alquilábamos ahí, y nosotros les dijimos a los hermanos, aprovechen ahorita el tiempo que nosotros estemos aquí, porque ahí es donde el Señor va a enviar la provisión. Y empezamos a ver, ¿verdad?, porque hemos visto la mano del Señor sobre nuestras vidas en su infinita misericordia. Cuando nosotros llegamos a esta casa, justamente esta semana nosotros nos salimos de esa casa. Ellos no tenían, solo tenían sus camas, habían comprado su casa, yo creo que ya tenían como 2 años de estar en su casa, pero solo tenían sus camas y una churrasquera y una mesa así que se doble. Ahorita que nosotros nos salimos 1 año, estuvimos ahí 1 año como con 3 meses. Ahorita que nosotros nos salimos, ellos se quedaron con su estufa, su refrigeradora, su juego de sala y una gran sala, su televisión, y en esa casa no les caben las cosas. Y vimos cómo el Señor añadió, y Dios dio, y dio, y dio. Entonces, ¿por qué? Porque supieron dónde abrir camino, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero de que nosotros veamos, ¿verdad?,
es de que este es el aposento de la gracia. Cuando nosotros decidimos abrir camino delante del Señor o recibir al Señor, ¿verdad? Así de verdad. O sea, yo quiero vivir para ti, yo quiero caminar contigo, ¿verdad? Y a mí me pasa que yo le digo al Señor cuando yo predico en la iglesia, yo le digo al Señor, yo no quiero que tú pases conmigo, yo quiero pasar contigo, Leo, porque yo sola no puedo hacer nada, pero tú lo haces todo. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, ¿verdad? En este pasaje, ¿verdad? Que en nuestra casa tiene que estar esa gracia delante del Señor. ¿Dónde está nuestro principio, ¿verdad? Que es Cristo. ¿Dónde está nuestro fundamento delante del Señor? Porque esta mujer era rica, pero ella decidió sembrar, supo dónde sembrar. Y en este caso la Biblia muestra de que fue en el siervo del Señor y entonces dice, bueno, le quito la esterilidad. Entonces hay cosas donde nosotros no hemos dado fruto, pero cuando nosotros decidimos entregarnos al Señor, entonces ese Señor quita toda esterilidad. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, ¿verdad?, lo importante que se muevan dentro de nuestra casa, le digo, las obras del Señor. Porque hemos visto casas también, ¿verdad?, donde se mueven muchas cosas, mis amados hermanos, y definitivamente esa casa, pero va en declive. Entonces, a veces nosotros actuamos por actuar y nos olvidamos de que nuestras acciones cada día son una siembra. Todo lo que nosotros hacemos, yo siempre les digo a los jóvenes, ustedes siembren hoy para cosechar cuando ustedes sean más grandes. Los adultos les digo, siembren hoy para que sus hijos cosechen lo que ustedes siembran. Entonces, nosotros definitivamente les digo, tenemos que entender, ¿verdad?, cómo está nuestro aposento, cómo está nuestra casa, cómo está en realidad lo que se mueve dentro de nuestra casa, dónde nosotros sembramos, en quién nosotros confiamos, qué es lo que nosotros creemos delante del Señor. Entonces, esto les digo, es demasiado importante para que nuestra casa se estabilice delante del Señor. Amén. Dice que cuando nosotros vamos a ver, ¿verdad?, otro aposento que muestra la Biblia está en el libro de Daniel capítulo 6 y versículo 10. Este es el aposento de la preparación. Miren qué importante es esto. Dice Daniel capítulo 6 y versículo 10. Dice, sin embargo, dice, cuando Daniel oyó, dice que se había firmado la ley. Aquí se hizo un decreto. Dice que en el tiempo antiguo, cuando los reyes iban a dar un decreto, dice que toda la gente dejaba de trabajar y dejaba de hacer lo que estaba haciendo por tal de escuchar el decreto, porque era una ley, porque se tenía que cumplir. Entonces, aquí, ¿verdad? Dice, sin embargo, dice, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, dice, fue a su casa y se arrodilló, dice, como de costumbre, en la habitación de la planta alta, dice, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces en Daniel, ¿verdad? En su aposento había oración, ¿verdad? Pero en ese aposento es de la preparación, porque cuando nosotros vamos a ver, a nosotros las escrituras nos muestran, ¿verdad? Que dice que Daniel en ese tiempo empezaron, ¿verdad? Los funcionarios, los altos funcionarios, los gobernantes, y empezaron a ver de que Daniel tenía más gracia. Entonces, por cuanto él tenía más gracia, dice que empezaron a buscar una forma para poder estorbarlo. Y entonces se presentaron delante del rey, porque ellos dijeron, bueno, la única forma en la que nosotros podemos estorbarlo a él, porque dice que era muy responsable, y entonces el rey había pensado en ponerlo, ¿verdad?, al frente de todo, ¿verdad? Entonces dice de que vinieron ellos, ¿verdad?, y dijeron, bueno, la única forma en la que nosotros podemos estorbar a Daniel es a través de su religión, dice, a través de su fe. Entonces ellos empezaron, ¿verdad?, vean esto, con manipulación, y se presentan delante del rey, y entonces dice que se presentan, ¿verdad?, todos los gobernantes delante del rey, y le dicen, pensamos nosotros de que tú levantes un decreto de que en 30 días nadie pueda buscar a ningún otro Dios si no sea a ti, le dice, a ti, mi rey. Entonces dice de que Daniel, por eso empieza este pasaje ahí, cuando él vio que se había firmado la ley, dice que él decidió irse a encerrar, ¿verdad?, a su habitación, y él no dejó de orarle al Señor. Él seguía orándole 3 veces al día. ¿Por qué? Porque entonces en él estaba aquella fe firme donde él dijo, yo no voy a dejar de buscar. Entonces aún así hayan leyes, aún así hayan inconvenientes, en cada autoridad siempre hay oposición, pero en medio de todo viene él y dice, yo no voy a dejar de clamar, yo no voy a dejar de buscar, yo no voy a dejar de orarle, pero sobre todo dice ahí de que él se arrodillaba 3 veces al día, dice, para dar gracias.
Entonces la gratitud yo les digo es muy importante dentro de un aposento, porque la gratitud a uno lo lleva, les digo, lo lleva a cualquier tipo de preparación dentro de casa. Porque cuando no hay gratitud, yo le digo a los hermanos, cuando no hay gratitud es porque hay una raíz de amargura. Y cuando hay una raíz de amargura y uno se pone a emprender algo, entonces, aunque a uno todo le salga bien, pero una cosita le salió mal, en eso uno se enfoca. Cuando hay una raíz de amargura. Pero cuando hay gratitud, aunque todo salga mal, pero una cosita salió bien, entonces uno dice, pero no salió bien esto. ¿Por qué? Porque hay gratitud. Entonces lo que yo quiero que nosotros veamos es de que la gratitud le da sentido a nuestra vida. Y cuando nosotros aún vamos a la Biblia, dice que nosotros tenemos que dar gracias, dice, en todo tiempo. Viene el Señor y todavía dice, venid, dice, en acción de gracias. Yo le digo a los hermanos, cuando nosotros vemos eso, dice, venid en acción de gracias. En otras palabras, el Señor nos está diciendo en ese pasaje, yo no quiero que solo me des gracias. Dice, ven en acción de gracias. Quiero que hagas algo para que me demuestres que estás agradecido. Entonces, a veces nosotros, ¿verdad? Nos enfocamos, bueno, gracias, sí, estoy agradecido, pero nuestras acciones no muestran la gratitud. Entonces el Señor dice, venir en acción de gracias. Quiero que tú me lo muestres, quiero verlo, quiero ver en realidad que sí estás agradecido. No quiero que me lo digas, yo quiero que vivas agradecido. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, ¿verdad? Que en este pasaje esto a nosotros nos prepara, ¿verdad? Porque dice de que Daniel, ¿verdad? En ese tiempo, dice como él siguió orándole al Señor, entonces dice de que ellos lo vigilaron por esa ventana que dice que él dejaba abierta, entonces le fueron a decir, ¿verdad? Le fueron a decir al rey de que él le estaba clamando, le dice, ¿acaso tú no levantaste esa ley? La ley no se puede cancelar porque es una ley. Entonces dice que el corazón del rey se angustió porque él sabía de que Daniel era una buena persona, ¿verdad? Se angustió y dice que él pasó todo el día pensando, pero ya en la noche dice que volvieron a ir estos gobernantes y le dijeron que qué había pasado con la ley. Entonces viene y dice, bueno, entonces échenlo a la fosa de los leones. Entonces dice de que el rey, dice que ese día pasó en ayuno en la noche, dice que no comió por la angustia que él tenía por Daniel, y al otro día dice que temprano él se levantó porque dice que no durmió tampoco. Él se levantó, dice, y fue a ver y le dijo, Daniel, tu Dios te pudo salvar, dice que les... Entonces dice que Daniel, ¿verdad? Él salió, ¿verdad? Y dice que le dijo que sí, ¿verdad? Ahí estaba el Señor, el Dios vivo. Entonces lo que yo quiero de que nosotros veamos, de que si Daniel aquí no hubiera permanecido en su fe, porque dice que después de esto, dice que el rey mandó a todos, ¿verdad? Todos los habitantes, dice que les mandó a decir, tiemblen, vean eso. Dice la Biblia que le mandó a dar una orden y les dijo, tiemblen delante del Dios de Daniel. Entonces, ¿por qué? Porque él permaneció. Entonces, si Daniel en esto, les digo, no hubiera permanecido, no hubiera llegado salvación a tanta casa. Yo siempre le he dicho a los hermanos, a veces nosotros pensamos que la voluntad del Señor, ¿verdad? Es de que, bueno, todo es como yo lo pienso, como yo lo quiero, y no nos ponemos a pensar que la voluntad del Señor lleva sacrificio. Nosotros podemos verlo en nuestro Señor Jesús. Él entregó a su Hijo y fue una voluntad perfecta. Hubo un sacrificio, pero llevó demasiada salvación, y por eso nosotros estamos aquí. Entonces quiero de que nosotros veamos, ¿verdad? En este caso, sobre este aposento, ¿verdad? Que a nosotros nos preparan, o sea, las pruebas, pero la firmeza en medio de las pruebas, ¿verdad? La fe y en este caso les digo la paz, porque Daniel estaba tranquilo, él no se entró a la fosa de los leones así, no es que mi Dios, y si mi Dios no existe, no, porque él sabía, él por eso se inclinaba, porque él tenía una fe firme, porque él sabía en quién confiar, porque sabía de que Dios estaba vivo. Entonces él convencido, ¿verdad?, de que Dios era quien lo iba a guardar, entonces él se inclinó, él entró a la fosa de los leones y así el Señor le dio libertad. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, ¿verdad?, de que cuando nosotros entramos en una prueba, entramos en un proceso, es muy importante que nosotros permanezcamos en medio del proceso, porque a veces en medio del proceso, ¿verdad?, es donde uno da sus patadas de ahogado. Yo estaba escuchando una alabanza hoy en la mañana y hay una alabanza que dice, este año ha sido montaña tras montaña, dice, todas he derribado, dice, solo por tu gracia.
Y cuando nosotros vemos nuestra vida, ¿verdad? Siempre, cada año más de algo, alguna lucha, nosotros peleamos, ¿verdad? Porque la Biblia nos muestra a nosotros de que el Señor dice a nosotros nos dejó para ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y no podemos nosotros obtener una gloria, una victoria, si no hay batalla antes. Entonces debemos de saber en realidad por qué nosotros pasamos pruebas, ¿verdad? Eso es algo que nosotros tenemos que analizar siempre, porque a veces, ¿por qué yo paso esta prueba? ¿O por qué siempre yo siento que prueba tras prueba? Pero no nos hemos puesto a pensar, es que el Señor los dejó para ir de victoria en victoria. Por eso es de que pasan una prueba, luego salen de una y otra, salen de esa y otra. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor muestra su gloria y muestra su misericordia sobre sus hijos. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, ¿verdad? De que en este caso dentro de nuestra casa tiene que haber preparación en medio de la prueba. Amén. Las pruebas, mis amados hermanos, vienen de parte del Señor. La tentación viene de parte del enemigo. Entonces, y aparte son las obras de la carne, ¿verdad? Donde ya yo decido hacer lo malo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender en realidad de que las pruebas vienen de parte del Señor, porque dice que las pruebas fortalecen nuestra fe. Entonces, en cada prueba, cuando hay una prueba de parte del Señor, algo bueno sale. Siempre. Cuando hay una tentación, algo malo siempre pasa. Entonces, aún cuando nosotros vamos al libro de Deuteronomio, dice las bendiciones, vean, dice las bendiciones de la obediencia, dice, pero luego dice las consecuencias de la desobediencia. Entonces nosotros debemos de entender, ¿verdad?, que nuestro mundo físico se rige por el mundo espiritual. Entonces esto es algo que nosotros debemos de tener presente todos los días. Yo les digo a los hermanos en la iglesia, nosotros a veces vivimos por vivir y bueno, en la casa se siente esto, pero al final, por ejemplo, ¿verdad? Yo les decía a ellos en una oportunidad, de repente todos se levantan peleando. Y entonces todos de verdad se ponen ahí taco a taco uno con otro y no se ponen a pensar que el mundo literal se rige por el mundo espiritual, y entonces quizás el enemigo envió un espíritu de pleito desde la mañana, un espíritu de división. Pero entonces nadie se enfoca a que hay un espíritu de pleito, no, todos se enfocan en darse uno con el otro. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, ¿verdad?, que los ambientes dentro de nuestra casa son muy importantes para la estabilidad de nuestras vidas. Amén. En Hechos capítulo 1, versículo 13 al 14, este es el aposento de los apóstoles, que es el aposento de la unidad. Cuando nosotros vamos a la Biblia, ¿verdad?, vamos a buscar este pasaje, luego se los voy a mencionar y ustedes lo miran. En Hechos. Dice aquí, Hechos capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice, cuando llegaron, dice, subieron a la habitación, oiga, eso es un aposento, dice, de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Dice, estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, dice, Simón, el celote, dice, y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían, quiero que ustedes vean lo que había en ese aposento, dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, dice, junto con María, la madre de Jesús, dice, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Entonces, este es el aposento de la unidad de los apóstoles, porque cuando nosotros vamos a ver esto, dice, ahí lo dice, ¿verdad?, donde ellos se reunían, dice, constantemente, pero ellos no se reunían, bueno, vamos a chismosear un rato, no, ellos decían, vamos a orar. ¿Por qué? Porque hay edificación. Entonces, yo quiero de que nosotros veamos en realidad, mis amados hermanos, de que cuando nosotros le dedicamos un tiempo al Señor en nuestro día, algo en nuestra vida cambia. Es imposible que nosotros busquemos al Señor de verdad y sigamos de la misma manera. Es imposible también que querramos algún cambio en nuestra vida si nosotros no buscamos al Señor, si nosotros no cambiamos primero. Nosotros, por ejemplo, en varias oportunidades, pero en este caso, ¿verdad?, nosotros hablamos con una persona en específico, en una familia en específico dentro de la congregación, porque ellos se salieron de su casa y se fueron a otra casa y dijeron, no, es que en nuestra casa hay mucho pleito, ya no podemos estar tranquilos, y ellos vivían muy mal.
Y nosotros desde que ellos se iban a salir, desde antes que ellos se salieran, nosotros hablamos con ellos y les dijimos, si ustedes no cambian, el pleito que hay aquí se lo van a llevar a la otra casa. Porque el problema no es la casa, el problema es la tierra, es el corazón, son las acciones de uno. Entonces,